Hermanos, si ustedes tuvieran que responder la primera pregunta que está ahí, ¿cómo la responderían? ¿Qué se necesita comunicar a una persona para que comprenda el mensaje del Evangelio y sea salva? ¿Qué es lo que no puede faltar? ¿Qué sería? Que Dios nos ama. Bien, ¿qué más? El hacerle entender que hemos pecado y que nos separa del Señor del pecado. Ok, ¿con esas dos cosas ya la hicimos? Que también murió y resucitó por nosotros Ok. para salvación. Bien, ¿con eso ya la hicimos? Un regalo inmerecido, que hay un regalo inmerecido. Que es un regalo inmerecido. ¿Con eso ya la hicimos? Guiarle, aceptarle al Señor Jesucristo en su corazón. Guiarle a aceptar al Señor Jesucristo. Bien, Hacerle ver cuál es su condición actual. ok. ¿Con eso ya la hicimos? Ver que hay una oportunidad de salvación. Hay una oportunidad de salvación. Tenemos que invertir tiempo en ellos. Invertir tiempo, bien. Pero fíjense la pregunta. ¿Qué es lo que no puede faltar cuando yo le comparto a alguien del Evangelio? O sea, ¿qué se necesita comunicar a una persona para que comprenda el mensaje del Evangelio y sea salvo? ¿Y es pecado? Hay muchas respuestas. ¿Sale? Ustedes las dieron todas y yo creo que dentro del evangelismo todas esas caben. Pero hay cosas que no pueden faltar. Cristo. ¿Sale? Cristo no puede faltar, ¿cierto? Mira, considera primero el corazón de los incrédulos. ¿Sale? Hay incrédulos que son ignorantes. ¿Sale? Ahí va la rayita, ignorantes. Y aquí, no me malentiendan, no estamos insultando a nadie. Ignorante simplemente significa que tú ignoras algo, que no lo sabes. Ajá. No tenías la información, lo ignoras. Ajá. Entonces, hay incrédulos que son ignorantes, hermanos. Pero son ignorantes sinceros. Uh-huh. Hay personas que de verdad no saben. Les decía en la sesión anterior, damos por sentado que las personas entienden lo que significa que Cristo murió. Y eso no siempre es así. Damos por sentado que las personas entienden que Cristo resucitó. Lo que eso significa. ¿Salen? No estamos diciendo simplemente de que las cosas pasaron. Él murió, ciertamente, históricamente murió. Él resucitó, sí, históricamente resucitó. Pero ¿eso qué significa? ¿Qué implica para mí? Uh-huh. Entonces, hay incrédulos que son ignorantes. Ellos lo que necesitan es instrucción. Necesitan que les enseñes, que les digas. Uh-huh. Ellos necesitan instrucción acerca de quién es Dios y por qué Él tiene el derecho de que se le obedezca. Uh-huh. Eso a veces está complejo para algunos de nosotros porque tampoco sabemos eso. Pero vamos a aprenderlo. Hay algunos otros incrédulos en el inciso B que saben que ellos confían mucho en que son buenas personas. Son incrédulos confiados en su moralidad. Incrédulos confiados en su moralidad. Son los que cuando tú les predicas del Evangelio usualmente te responden con sí, pero yo me porto bien. ¿Sí? Exacto, yo no le hago daño a nadie. Sí, pero yo no ando robando. Sí, pero yo no ando matando. Ayudo a otros, ¿sí? Y mira, para eso es lo que necesitan esos incrédulos es que sus pecados sean expuestos. Uh-huh. Ellos necesitan que sus pecados sean expuestos por las exigencias de la ley de Dios. Uh-huh. Hay un método interesante que me enseñaron hace algunos años y donde le preguntas a una persona, oye, ¿tú crees que vas a ir al cielo o al infierno cuando te mueras? Y dice, no, pues al cielo. ¿Por qué? Porque he sido buena persona. ¿De verdad? Sí. Pues, ¿me dejas ver o estarías dispuesto a comprobar o a medir tu bondad con los 10 mandamientos? No tendrás dioses ajenos. ¿En algún momento de tu vida tú has amado algo o a alguien más que a Dios? Y las personas te dicen, no. Ok. Tú sigues, ¿no? Son ídolos, no son dioses. En algún momento has mentido. Si alguien te dice que no,
Es decir, ¿alguna vez has mentido? Sí. Bueno, ¿cómo se le dice a las personas que mienten? Mentirosos. Entonces, ¿tú eres un mentiroso? No. Las personas que confían en su moralidad necesitan entender la gravedad de su pecado. Y la única manera que tenemos para hacer eso es confrontándolos con la ley. Otro que usualmente también utilizo es el de, bueno, ¿estás casado? No. Bueno, y los que dicen que sí estoy casado, ¿alguna vez le has sido infiel a tu mujer? No. El Señor Jesús dijo que si tú miras a una mujer para codiciarla en tu corazón, ya pecaste. ¿Cómo se le llama a las personas que engañan a sus esposos? Adúlteros. Entonces tú eres mentiroso y adúltero. Ajá. Y es un shock para las personas. Bueno, a este señor que les decía que estaba platicando con él al final, descubrimos que por su propia boca él era mentiroso, ladrón, adúltero, desobediente a sus padres. Y le dije, ¿tú crees que Dios va a aceptar a una persona así en su reino? Y él decía, pues vamos a ver. Y de ahí ya nos salimos. Vamos a ver. El punto es que cuando una persona piensa que ella es una buena persona, necesita ver la gravedad de su pecado. Necesita ser expuesto a la ley. Si a ti te dicen... Este ejemplo nos lo dieron una vez cuando estábamos en el CEP de capacitación. Me acordé ahorita de Jorge. Que decía... Si yo tengo una jeringa acá con un líquido negro y te digo, ven, te inyecto. La inyección no duele, es acá en la columna vertebral. Ven, te inyecto. Pero si alguien te dice, ¿sabes qué? Tienes leucemia. Esta es la medicina y la inyección va en la columna vertebral. Ven, te inyecto. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces es hasta que la persona entiende su condición que entonces él está abierto. Entonces a los incrédulos que son confiados en su moralidad necesitan que sus pecados sean expuestos por las exigencias de la ley de Dios. Hay un tercer grupo de incrédulos que son incrédulos descuidados. A ellos no les importa nada. ¿Conoces personas de esas? Sí, tú, Dios, sí, dale. Ajá. Sí, lo que tú quieras. Sí, Dios, sí, me voy al infierno. Sí, me voy al infierno. Lo que tú quieras. Ese tipo de personas lo que necesitan es que se les enfrente con la realidad inminente del juicio de Dios. Ellos necesitan entender la realidad de las cosas. Y hay un grupo último de incrédulos. Son los incrédulos temerosos. Ellos saben que no son buenas personas. De hecho, ellos se odian un poquito a sí mismos por ser como son. Ellos saben que si Dios los juzgara, sí se irían al infierno. Y eso les molesta y les da miedo. A ese tipo de incrédulos lo que tenemos que hacer es hablarles de la misericordia de Dios. Hay que hablarles de la misericordia de Dios. Mira, si tienes uno de esos, ¿para qué quieres decirle? Sí, eres un pecador, mira, arrepiéntete. Él ya lo sabe. Él ya lo sabe. Él lo entiende tal vez un poquito más. Entonces ahí les escribí algo que es importante. Dice, todos necesitan que se les enfrente con la exigencia de que se vuelvan de sus pecados y reconozcan el señorío de Cristo sobre ellos y su muerte a favor de ellos. Fíjate lo que te estoy diciendo. No les estoy diciendo que reconozcan y que acepten a Jesús. Si tú buscas en la Biblia algo similar a aceptar a Jesús, va a ser muy difícil que lo encuentres. Como les decía hace ratito, Jesús llama siempre a las personas al arrepentimiento.
buscas Marcos 1:15 y tú escuchas la predicación del Señor Jesús, donde dice, el tiempo ha llegado y el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Esa era la predicación usual de Jesús. Entonces, aceptar a Jesús o tomar una decisión, usualmente no es algo que tú vas a encontrar fácilmente en la Biblia. Entonces, ellos necesitan reconocer el señorío de Cristo sobre ellos y su muerte a favor de ellos. En cada caso, la manera del mensaje varía. ¿Por qué? Pues porque lo que tú estás pasando en tu vida en este momento y cómo tú te sientes respecto a ti mismo y Dios es muy diferente a la que usted lo hace y la que él lo hace y a la que yo lo hago y la que tú lo haces. Entonces, aunque los métodos son buenos, hermanos, y deberíamos de aprender métodos, porque nos ayudan, es como una cajita de herramientas. ¿Está mal tener herramientas? ¿Hombres? No. ¿Necesitas la misma herramienta para todo? No. Y es más, a veces te chicaneas tus herramientas y tú haces otra. ¿Verdad que sí? Entonces, los métodos son eso, hermanos, son herramientas. Pero el Evangelio tiene que entregarse como está. Entonces, eso es lo que estamos intentando hacer aquí. El contenido siempre debe ser claro para establecer la santidad de Dios y la condición desvalida del pecador. Hecho esto, entonces debemos mostrarle a los pecadores que Cristo ha pagado por completo el precio expiatorio por todos los que se vuelvan a Él con fe. Ahora, lo primero, hermanos, necesitamos hablar claramente de la santidad de Dios. Que Dios es santo y que Dios es justo. Cuando las personas piensan en Dios, usualmente lo primero que te dicen es que Dios es, ¿qué? Amor. Y es verdad, Dios es bueno. Y esto se los he dicho hasta el cansancio a los hermanos del Buen Pastor. Y porque Dios es bueno, Él no tolera la maldad de nadie. Si Dios no fuera bueno, entonces Él toleraría, aceptaría y dejaría sin castigo al pecador malvado. Pero porque Dios es bueno, es que Él no puede tolerar la justicia y Él debe ser castigador de la justicia. ¿Me explico? También porque ahí menciona la palabra de Dios, que Dios por sobre todas las cosas es santo. Exacto. La Biblia no dice que Dios es amor, 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 o que Dios es justo, 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 que sí lo es. Pero Dios es santo, santo, santo. Y algo que en lo que concuerdan muchos teólogos es que todos los atributos de Dios, su amor, su justicia, su gracia, todo se mueve en el contexto de su santidad. Él siempre es amoroso sin dejar de ser santo. Él es justo sin dejar de ser santo. Él es bueno sin dejar de ser santo. Porque Dios es bueno, es que Él tiene que castigar la maldad de los malvados. Eso es así. Y necesitamos hablar de la santidad de Dios. Cuando estábamos en el Centro Estudiantil Bautista, acá Robert y Isaías no me dejarán mentir, algo que me hizo así como que me dio un zapecito y me removió mis ideas, fue que nuestro maestro nos dijo, Salmo 7:11, el Señor está airado todos los días contra el impío. Todos los días contra el impío. Airado, de ira. Entonces, ¿Dios no es amor? No, sí es. Pero es que no podemos quitarle a Dios todo lo que Él es. Nosotros debemos de presentar a Dios como es. Y el problema de nosotros es que Dios es santo. Ese es nuestro problema. Dios es santo. Si les puedo recomendar un libro que pueden leer, es el de la santidad de Dios del Dr. Sproul, que es muy bueno. R.C. Sproul, Robert Charles Sproul, La santidad de Dios, es un libro muy, muy, muy bueno que pueden leer para adentrarse en la santidad de Dios. Entonces, habla con ellos de la santidad de Dios, que Dios odia el pecado. Dios odia el pecado. Y que Él está airado todos los días contra el impío. Y que Él castigará a los malvados. ¿Cierto? Y eso no es nada más de los salmos. Tú piensas, por ejemplo, en Gálatas 5, donde dice que los que practican las obras de la carne, borracheras, fornicación, no heredarán el reino de Dios. ¿Cierto? ¿Sí o no?
Bien, entonces habla claramente con ellos de la santidad de Dios. Salmo 1, no se levantarán los malvados en la congregación de los justos, ¿verdad? La senda de los malos, ¿qué va a pasar con ella? Perecerá, van a morir eternamente. Habla con ellos al respecto. Y habla con sinceridad, ¿sí? Habla claramente de ellos o con ellos sobre su pecado, eso es lo segundo. Marcos 1, del 14 al 15, la predicación del Señor Jesús, las últimas 5 palabras de lo que les escribí ahí: arrepentíos y creed en el Evangelio. Eso fue lo que el Señor Jesús predicó. Es bastante diferente a lo que usualmente escuchamos como predicación del Evangelio, ¿no se te hace? Cuando alguien predica el Evangelio, usualmente tú escuchas algo diferente de arrepiéntete y cree. ¿No es cierto? Usualmente es, mira, Dios es un caballero. Dios no te va a obligar a nada. Y si tú simplemente, cuando tú quieras aceptarlo, lo aceptas. ¿Sí? Hermanos, la predicación del Evangelio es así. Siempre es un llamado a arrepentirse. Entonces habla con ellos de su pecado. Sé honesto. Mira, y si puedes subraya esto. Sé honesto y con mansedumbre. Con mansedumbre háblales de los efectos destructores del pecado. Con mansedumbre. ¿Entiendes lo que es la mansedumbre? ¿Sí? Estamos en la página, estamos en la sesión 2, hasta abajo, en el punto A. Sé honesto y con mansedumbre háblales de los efectos destructores del pecado. Con mansedumbre, sin atacarlos. Háblales a ellos del pecado. El pecado hace imposible que tengan paz con Dios. Imposible. Él está irado todo el día, o todos los días contra el impío. El Salmo 1 del 4 al 6, ya lo hablamos. ¿Cierto? ¿Y sabes qué? También diles lo siguiente del pecado. Que no hay algo como personas buenas. Romanos 3. No hay ni un bueno, ni aun uno. No hay quien busque a Dios. ¿Cierto? Todos se han desviado. Todos hemos pecado. Todos lo hemos hecho. Yo te animo a que leas los capítulos del 1 al 3 del libro de Romanos y te vas a dar una buena idea de lo que estamos hablando. Romanos 3, del 10 al 12 dice: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. También, hermanos, díganles acerca del pecado, qué es lo que los hace dignos de muerte. Ezequiel 18:4, el alma que pecare, ¿qué? Morirá. Creo que se los decía a ustedes, hermano Beto y Tavo, la semana pasada, recuérdenme si estoy mal, Benja. Pero les decía que el grado de la ofensa depende de la dignidad de la persona ofendida. Mira, si tú estás jugando con tus hermanos o con un compa tuyo y le dices: ¿cómo estás, menso? ¿Qué va a pasar? ¿Quién te va a decir algo? Nadie, chance te la regresa, ¿no? Tú estás mal y nadie te dice nada, ¿no? Pero si tú le dijeras eso a tu mamá, un chancla, exacto. Diría mi abuelita que está con el Señor: te voy a dar un revés que te voy a voltear al derecho, ¿verdad? Algo así sucedería. Pero así, hermano, mire, es un revés. Si nosotros se lo dijéramos al rey de Inglaterra, seríamos noticia mundial. ¿Estás de acuerdo? Son las mismas palabras, mismo tono. Estábamos jugando. ¿Por qué es diferente con los últimos dos? Porque ellas son personas más dignas, ¿cierto? Personas que son muy importantes. Nuestra mamá, el rey de Inglaterra, son personas que tienen cierta autoridad.
Dios es la persona que es infinitamente más digna de nuestro amor y nuestro aprecio. Él es la persona más especial del universo. Y porque Él es así, y Él es infinitamente digno de ser amado, cuando nosotros le ofendemos, nosotros somos infinitamente dignos de ser castigados infinitamente. Ajá. Por eso la paga del pecado es muerte. Uh-huh. A veces pensamos del pecado que todos nos equivocamos, nadie es perfecto, pero ese no es el punto. El punto es que nosotros hemos ofendido a alguien que es infinitamente digno de ser apreciado. Uh-huh. Nosotros hemos roto su ley. Y como Dios es justo, merecemos castigo. Los pecadores, otra cosa que debemos decir del pecado es que los pecadores no pueden hacer nada para ganar su salvación. Enséñales eso, porque eso es usualmente lo que las personas quieren hacer. ¿A poco no? Vean a nuestros vecinos de aquí abajo, los mormones. Ve a tu vecino, el testigo de Jehová. ¿Sí o no? Eso es lo que quieren hacer. Quieren ganarse la salvación por sus obras. Ve a tu amigo católico. ¿Cierto o no? Es que si te portas bien y obedeces los mandamientos, pues entonces, ¿quién se porta bien y obedece los mandamientos? No, nadie puede hacerlo. Pero mira, Romanos 3:20 puede ser algo bueno para ti que tú le enseñes. Por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Gálatas 6:12, el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Todas las religiones del mundo, hinduismo, budismo, todas las religiones del mundo, los musulmanes, todos tienen este sistema de si te portas bien, entonces Dios te recompensará estando con Él. Todas. El cristianismo es la única que no depende de sus obras para nuestra salvación. Uh-huh. Y también, hermanos, díganle a ellos que están completamente desamparados. Mira, ahí hay varias cosas varias citas, está Hebreos 9:27, Apocalipsis 21:8, Gálatas 5 del 16 al 21, Hebreos 4:13. Estúdialas en casa. Pero déjame sintetizarlas así para ti. ¿Sí? Va a haber un juicio. Dios estableció que todas las personas mueran una vez, no existe la reencarnación, mueran una vez, después el juicio. Uh-huh. Y todos los que no se hayan conformado a su ley sufrirán el castigo por sus pecados. Todos. No, ellos no heredarán el reino de Dios. Y mira, este es el versículo que más me ha dado así como cosita en mucho tiempo. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tendremos que dar cuenta. Todas las cosas están abiertas y desnudas. Cuando una persona lastima a alguien o ofende a alguien y dice, ¡ay, se me salió! ¡Ah, no quise ofenderte! Dios ve todo. Incluso las intenciones de nuestro corazón. Y Él va a verlas todas y va a juzgarnos por todo eso. No vamos a poder esconderle nada. Ni justificarnos, ni excusarnos. Toda nuestra vida va a estar delante de Él y nosotros vamos a estar completamente a su merced en su juicio. Y hermanos, para un pecador no arrepentido eso es una cosa terrible. Déjale saber a las personas que están completamente desamparados. Hay una parte del libro de Miqueas, Malaquías, no me acuerdo, donde el profeta dice, ¿qué le voy a dar a Dios por mi alma? ¿Ríos de aceite? Es una ofrenda. Ajá. Miqueas 6:8. Gracias, hermano. ¿Qué le voy a dar? ¿Ríos de aceite? ¿Millares de carneros en sacrificio? ¿El hijo de mis entrañas? ¿Por mi alma?
Eso es lo que le voy a dar. ¿Qué le voy a dar que Él quiera? ¿O con qué lo voy a impresionar para que diga, y no, sí, Carlos, ese sí lo tengo que salvar, porque mira nada más, es casi flota de la santidad que se carga? ¿Qué le voy a dar? No tenemos nada más que un montón de pecados en nuestra espalda, listos para aplastarnos. No tenemos nada. Habla con ellos sinceramente y con mansedumbre respecto al pecado. Enséñales lo que el pecado es. Enséñales los efectos destructores del pecado, que lo único que hace es llenarnos de vergüenza y de tristeza y de dolor. Enséñales que siempre, y eso es verdad, enséñales, tú lo sabes, yo lo sé, ellos lo saben, que siempre que somos engañados por nuestro pecado con promesas de placer, nos deja más vacíos, avergonzados y atemorizados que otra cosa. Nos promete todo y nos quita todo. Enséñales, diles. Habla con ellos de lo que Cristo ha hecho. ¿Qué es lo que ha hecho Cristo? Hermanos, no, miren, necesito un sermón para cada uno de los versículos que están ahí. De verdad. Háblales del valor de la vida de Cristo. Y eso también lo hablé con ustedes esta semana pasada. La vida de Cristo es infinitamente valiosa. Infinitamente valiosa. Lo hablamos también nosotros el domingo pasado. Mira, hermanos, cuando nosotros hablamos de la excelencia del sacrificio de Cristo, no nada más decimos que Él vivió una vida sin pecado y ya. Lo que estamos diciendo es que no pudo encontrarse algo mejor. No hubo nada más en el universo entero que pudiera satisfacer las demandas del justo juicio de Dios. No hubo otra cosa que alcanzara para pagar lo que nosotros debíamos. Solamente la vida del Cordero de Dios y solamente su sangre. Spurgeon decía, y me encanta eso, que nuestros pecados eran tan negros y tan horribles que la única manera de limpiarlos era con la santa sangre del Hijo de Dios. Háblales del infinito valor de la vida de Cristo. Diles quién es Jesús. Diles de su humillación. Diles que Él, siendo Dios, como dice Filipenses 2, que Él siendo Dios no estimó ser igual a Dios como una cosa que aferrarse, ¿cierto? Sino que se hizo ¿qué? Servidor de todos. Y en su condición de siervo se hizo obediente hasta la muerte. ¿Y cuál muerte? Una muerte de cruz. Diles lo que ha hecho Cristo a favor de ellos. Habla de su vida perfecta. Diles que Él nunca cometió un pecado. Diles eso. Diles que Él nunca hizo nada malo, que sin embargo fue castigado como el peor de todos los hombres. Como el peor de todos. Que Él vivió la vida perfecta que Él nunca va a poder hacer y que tú tampoco vas a poder tener. Y vivió la muerte y murió de manera en la que tú y yo jamás podríamos. Diles a ellos de su vida perfecta. ¿Sabes por qué? Porque en la cruz, como dice ahí en la siguiente página, en Mateo 27:46, Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sabes lo que eso significa? Que Dios cargó en Él todo lo que nosotros debíamos. El pecado nos sujeta a una maldición, dice Gálatas, porque maldito es todo aquel que no cumple las obras de la ley. Y si nosotros estamos bajo maldición por nuestro pecado, Cristo se volvió maldición por nosotros. Gálatas 3. Él se volvió maldición por nosotros porque porque escrito está, maldito todo aquel que cuelga de un madero. ¿Sabes qué? Cuando Dios estaba vertiendo la ira suya en su Hijo, toda su ira,
y su Hijo padeció por eso, Dios lo abandonó. Porque Él estaba siendo tratado como tú deberías de estar siendo tratado. Para que Dios te tratara a ti como Jesús merece ser tratado. Diles lo que Él ha hecho por ellos. Dilos. Explícales este intercambio que se hizo ahí, lo que nosotros llamamos expiación. Ajá. ¿Te acuerdas de esa figura del Antiguo Testamento? Cuando el borreguito muere y el pecador vive. ¿Sí? Diles, explícales este intercambio. Explícales que Dios ha tomado su injusticia. Como dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Explícales, diles que murió por nuestros pecados, molido por nuestros pecados. Hermanos, Él fue molido por nuestros pecados. Jehová quiso quebrantarlo. Él cargó, Jehová, sobre Jesús el castigo de todos nosotros. Y por sus heridas nosotros fuimos sanados. Diles cómo murió. Diles lo que significa que Jesús murió. Explícaselos. También diles que resucitó. Pero ¿sabes qué? Al final, explícales lo que Dios exige de ellos. Y quiero subrayar esta palabra, exige de ellos. Explícales. Ezequiel 18:30 dice, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones. ¿Te fijas? Hechos 17:30, aquí están uno de los apóstoles predicando. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora ¿qué hace? Manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios lo está ordenando. Dios lo manda siendo paciente anteriormente. Hechos 26:20, anuncié, ¿qué cosa? Que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Juan el Bautista hizo lo mismo. Jesús hizo lo mismo. El apóstol Pedro hizo lo mismo. Pablo hizo lo mismo. Dios exige de ellos que se arrepientan. Ajá. Dios no nada más está simplemente ahí esperando. Ahí como muchos dicen, está en la puerta de su corazón ahí tocando. Ándale, déjame entrar. Tocando ahí. Esperando a que le abras. A ver a qué horas tú quieres. Y Él se va a quedar ahí paradito. Queriendo bendecirte tanto y tú no quieres. Hermanos, un Jesús así es más digno de lástima que de adoración. Él manda a todos los hombres que se arrepientan. Que se arrepientan. Jesús también exige de ellos que le sigan. Ajá. Algunas personas piensan que ser cristiano y ser discípulo de Jesús son dos cosas diferentes. O sea, déjenme les explico. Que tú primero te conviertes. Ajá. Pero ya después este mandamiento de el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Eso ya es después. O sea, ya es como que un paso 2. Como que un nivel arriba. Ajá. Hermanos, esa era la evangelización de Jesús. Cuando Jesús le dice a las personas, sígueme, lo que Él les está pidiendo es que se sometan a su señorío. Ajá. Eso no es el paso 2 para los cristianos comprometidos. Ese es el principio para todos. Ese es el principio para todos. Juan 12:26. Si alguno me sirve, sígame. Donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Síganme. Vengan conmigo. ¿Y qué obtendrán?
¿Qué te va a ofrecer Jesús? Él no tiene ni siquiera dónde recostar su cabeza. Las zorras tienen sus guaridas. Los pájaros tienen sus nidos. Él no tiene nada. Pero después me encanta porque Pedro llega y le dice, Señor, nosotros lo hemos dejado todo. Y Jesús le dice, ¿sabes qué? Pues no hay nada que ustedes hayan dejado que no se les dé 100 veces más. Y al final, la vida eterna. Ajá. Hermanos, seguir a Jesús es abrazar el mandamiento de negarnos a nosotros mismos, abandonar nuestros pecados, dejarlos y seguirle. Vamos a hablar del arrepentimiento después. Pero también enséñales a confiar en el Señor Jesús como el Señor y el Salvador. Mira, me encanta esto. Mira lo que dice el apóstol Pablo al carcelero de Filipos. ¿Cree en qué cosa? ¿Te fijas cómo la evangelización está principalmente centrada en que las personas reconozcan y se sometan al señorío de Jesús? Cree en el Señor Jesús. En el Señor Jesús. Él, siendo un ciudadano romano, entendía que no le podía llamar Señor a nadie más que al César. Hoy va a morir. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Romanos 10:9. Si confesares con tu boca que ¿qué? ¿Te fijas cómo la evangelización está centrada en el señorío de Cristo? No en hacer una decisión. No es simplemente repetir una oración o levantar la mano o pasar al frente. ¿Sí lo ves? Jesús nos está ordenando que le sigamos con toda nuestra vida y con todo lo que somos, dejando nuestros pecados atrás, dejando este rechazo que nosotros tuvimos hacia su gobierno por tanto tiempo y sometiéndonos a Él como el Señor de todo. Anímales a confiar en Cristo. La última notita que está ahí. Anímales a confiar en Cristo. ¿Y por qué te digo esto? Mira, hermano, ya sé que ya me pasé mucho tiempo. Son las 8:15. Yo espero que no se les haya hecho largo o que no se enojen porque nos pasamos. Hermanos, hace un tiempo tuve el privilegio de ir a Chiapas como misionero. Y fui a un pueblito que se llama Suchiapa, cerca de Tuxtla Gutiérrez. El pastor que estuvo ahí nos trató muy bien y todo. Pero conocí a una chica. Ella se llama Pedra. Pedri, para los compitas, porque es niña. Para que se escuche mejor. De hecho, fui con tu hermano. ¿Y sabes qué? Pedri solía vivir enfrente del templo. El lugar donde ella vivía en ese entonces era el templo, pero ella antes vivía enfrente del templo. Y ya no vivía en su casa, porque su papá la sacó cuando supo que ella era cristiana. Ella podía visitar a su mamá a veces, cuando su papá no estaba en casa. Yo me pregunto, ¿qué es lo que Pedri vio? Que entendió que su familia y su casa eran dignos de perderse para ganar algo más valioso. Y es que, hermanos, cuando estamos compartiendo el Evangelio, no nada más compartimos verdades a secas. Nosotros estamos intentando perforar el corazón de la gente. Nosotros estamos procurando ver un milagro igual o más grandioso que el de la creación. Escucha lo que te estoy diciendo. Porque así como Dios creó la luz, dice Corintios, que Él también hizo resplandecer la luz en nuestros corazones. Nosotros estamos intentando que el alma de esa persona,
Un alma que está muerta, viva. Y ve algo que es infinitamente más rico, satisfactorio, deleitoso, algo que sí llena el corazón. Hermanos, animen a las personas a confiar en Cristo con su vida. Pedro lo hizo. Así que, hermanos, si para nosotros el Evangelio es simplemente una verdad seca, si nuestro corazón no encuentra alegría en eso, ¿cómo nosotros vamos a poder transmitir ese valor que el Evangelio tiene? ¿Ves por qué es tan importante que tú encuentres alegría en la obra de Jesús a tu favor primero? Es tan importante, porque eso no nada más te va a hacer más útil, eso también te va a hacer más santo, y eso te va a hacer más obediente. ¿Cómo voy a negarle algo a mi Salvador que me amó? Pero también conocí a otro muchacho, él se llama Misael, perdónenme, lo conocí hace unos meses. Y sabes que lo conocí porque un amigo suyo me contactó, porque él estaba teniendo una vida muy difícil, estaba haciendo muchas loqueras, estaba viendo su vida mal. Ya tenía así súper ansiedad, súper depresión. Pero ¿sabes qué? Llegamos a un punto donde yo le dije, oye, ¿por qué no quieres arrepentirte de tus pecados? Porque él pensaba que todo era de la depresión y, ¿sí me explico? O sea, que era algo externo a él. Él nunca se vio como responsable de su pecado. Y decía, ¿por qué no quieres? Y estuve yendo a su casa y estuve hablándolo. Pero ¿sabes qué? Llegó un punto en el que él simplemente ya no quiso que nos viéramos. Síguelos animando. Porque nosotros no sabemos lo que Dios va a hacer. Así como la lluvia viene y riega toda la tierra y no regresa al cielo hasta que cumplió su propósito aquí, la palabra de Dios dice en Isaías 55 que su palabra también es así. Cumplirá el propósito para el cual Él la envió. Y con mi amigo Misael todavía no pierdo las esperanzas. Y todavía no las pierdo porque también conocí a una señora. Conocí porque ya se murió. Y era una amiga querida, vecina de nosotros. Señora catoliquísima. Se llama Mari. No os la voy a olvidar nunca. Amaba a mis hijos como no tienen una idea. Mari. Teníamos un grupo de casa cerca de su casa y le invitábamos y le decía, señora Mari, mire, Dios le anima a que usted lo busque de verdad, ya, deje. Y ella decía, un día me paró en su puerta y me dijo, Carlos, ya no quiero que me vuelvas a hablar de esto nunca. Nunca. Si vas a venir a mi casa a tomarte un cafecito y a platicar, bienvenido. 5 años después, me habla una hermana y me dice, oye Carlos, ¿qué crees? Digo, ¿qué pasó? Que estoy hablando con doña Mari y ella se arrepintió y quiere ir a la iglesia. Y me dijo que si no podías ir tú a decirle dónde para que ella fuera. La hermana no nada más pasó de ser de esas personas que son amablemente correctas. ¿Sabes? Sí las conoces, ¿no? Que te tratan con amabilidad porque está bien ser así. Ella pasó a ser una persona amorosamente amable de verdad. Y amó a Jesús con su vida. Y murió contenta. Tú no sabes. Pero tú no sabes hasta dónde va a llegar lo que tú puedes decir de la palabra de Dios, pero
sí tienes que asegurarte que lo que estás diciendo es verdad. Hermanos, no hay nada más terrible para un maestro o para un evangelista o para quien sea que decir, Dios dice esto cuando Dios no lo ha dicho. ¿Sí? Hermanos, estudien el Evangelio, atesoren el Evangelio y hablen con sinceridad y con mansedumbre con las personas que están alrededor de ustedes del Evangelio. Si ustedes todavía no saben cómo hacerlo, no se preocupen. Todavía faltan 2 días. ¿Sale? Vamos para allá. Pero de nada sirve tener la información correcta si no se tiene el corazón correcto. Y de nada sirve saber lo que tienes que hacer si no lo haces bien. Así que, hermanos, vamos a orar. ¿Y qué creen? Acá llegó su comida, ya vi. Entonces yo sé así que ustedes están diciendo, no, vamos a estudiar otras 3 horas. Y que casi no tienen hambre. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo que hemos tenido. Gracias por lo que nos has dado. Gracias por tu palabra. Tu palabra que es más dulce que la miel, de verdad, más dulce que la miel. Gracias por lo que vemos de nuestro Señor Jesús. Y Señor, enséñanos a atesorarlo y mostrarles este gran tesoro a otros. Este tesoro por el cual vale perder la vida, pero también vivir por este tesoro. Así que, Señor, síguenos dando de tu gracia, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.